Bien, muy bien. Bien, arranco entonces con la presentación de las colegas que nos acompañan hoy. Patricia Sadowski es profesora de matemática, egresada del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González y doctora en didáctica de la matemática de la Universidad de Buenos Aires. Es docente e investigadora de la UNIPE, autora de numerosas publicaciones. Sus aportes al campo de la didáctica de la matemática, los problemas vinculados a la construcción de conocimiento y la formación docente resultan de gran relevancia para pensar los problemas de la práctica educativa. En el caso de Mercedes y Paola, decidieron presentarse juntas, así que va la presentación de ambas. Mercedes Echemendi y Paola Tarasou son profesoras para la enseñanza primaria, ambas licenciadas en Ciencias de la Educación por la UBA y especialistas en enseñanza de las ciencias experimentales y matemática por la UNSAM. Ejercieron docencia primaria en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, se desempeñan como profesoras de enseñanza de matemática en diversos institutos de formación docente, forman parte, o formaron parte, ya contarán ellas, de la Escuela de Maestros de Ciudad de Buenos Aires y del equipo técnico del programa de aceleración del Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires. Son autores de diversas publicaciones y documentos curriculares destinados a docentes y alumnos y alumnas. Bueno, muchas gracias de vuelta a todos los colegas que se han sumado y especialmente a las tres colegas que van a compartir con nosotros unas líneas de conversación en relación con la temática de formar docentes para enseñar matemática en la escuela primaria. La idea es que sea una conversación, aunque ahora Pau, seguís retumbando. Muteate un poco. Con lo cual, bueno, las colegas van a plantear unos ejes para abrir la conversación y la idea también es que destinemos tiempo para que ustedes puedan ir también haciendo sus aportes, comentarios o consultas o intercambios que quieran generar a partir de la conversación que abren las colegas. Marie, así que sigue habiendo dos manos levantadas de Fernando y Micaela. No sé si son... Hola, perdón, nuevamente. Les hago una consulta. ¿El encuentro tiene varios encuentros o es este solo? Por las dudas le pregunto porque no me acuerdo si en la parte del curso lo decía. No, este es un encuentro solo, que es en el marco de la Semana Federal UNIPE, que tiene varias charlas y conversaciones y mesas de trabajo, pero este es único. Perfecto, listo. Muchas gracias, tenía la duda. Ok. Fernando, ¿estás por ahí? Pensé que a Fernando le quedó la mano levantada, ¿no? Sí. Pareciera. Sí. Bueno, está pensando todavía. Vale. Sí, yo sugeriría que si hay alguna otra consulta vinculada a formularios y eso la anoten en el chat. Muy bien. Claro. Perfecto. Así la va mirando Marie. Sí. Bien. Bien. Estaba escuchando. ¿Fernando hablaste? No. No, solo saludé y ahí se levantó la mano. Bueno. Estoy escuchando. Bien, Vale. muy bien. Perfecto. Bueno, Hola. chicas, arrancamos. Bueno, arrancamos. Dale. Bueno, buenas tardes, todos, todas. Bueno, es un gusto para las tres, porque vemos que hay muchos colegas, muchos y muchas colegas somos como 56 personas, un montón. No, más, 65. ¿En serio? Ay, mi contadorcito va más lento. Bueno, buenísimo, o sea, eso nos da mucha alegría y aparte mucha gente aquí, hay mucha gente con la que hemos compartido trabajos en distintos ámbitos, así que nos da mucha alegría que estén aquí. El tema de la conversación, como decía María, lo planteamos como una conversación. Si en el transcurso les van apareciendo dudas, preguntas, la idea es, nosotros al final del encuentro vamos a abrir un espacio para que lo conversemos, como decía Marie, así que vayan anotándoselas y está buenísimo que al final podamos abrir ese espacio de intercambio, así que vayan registrando las dudas, las preguntas, las cosas que quieran comentar. Bueno, como dice ahí la placa, y es el título de la conversación, vamos a
a conversar sobre la formación docente, ¿no? La formación de docentes para enseñar matemática en la escuela primaria. La formación docente en sentido amplio, tanto la formación inicial como la formación después, durante, ¿no? La formación en el trabajo, la formación continua. O sea, el formarse para enseñar desde el profesorado, la formación antes de empezar a trabajar, y qué pasa después, una vez que estamos, o los maestros y las maestras están ya trabajando en la escuela. Así que va a tomar, y las continuidades y rupturas que hay en ese camino, de la formación inicial a la formación continua. Bueno, hola a todos y todas. La idea es empezar un poco planteando algunas tensiones que encontramos en la formación docente. En principio, queríamos referirnos a la compleja relación que hay entre teoría y práctica. Aprender a ser docente implica aprender una práctica, implica aprender un hacer en el aula. Y eso se aprende en parte fuera del aula, o por lo menos se empieza a aprender fuera del aula como docente. Están dentro del aula como estudiantes, pero no están ejerciendo como docentes. Y ahí algunas preguntas que nos hacemos es, ¿cómo aportan las cuestiones teóricas a esa formación? ¿En qué momento de la formación son más fértiles algunos aportes de la teoría? ¿Cómo hacer para que la teoría no se convierta en algo declamativo y pueda permitir mirar, iluminar la futura práctica que van a tener como docentes? Nos vamos a meter después con algunos ejemplos, por ejemplo, cómo para poder analizar producciones infantiles, saber ciertas producciones teóricas permite entenderlas de otra manera. Eso es una cuestión, Patri, que nos venimos preguntando hace mucho, ¿no? Exacto. Hace muchos años que compartimos espacios de formación con Paola Aymer, y esto siempre es tema de discusión, y lo va a seguir siendo. Porque, porque es un tema que no se termina de saldar. Hay una interpretación en la sociedad común, según la cual la teoría es como una descripción ideal de la realidad, o es algo para aplicar a la práctica. Y no es ese el sentido que nosotros le estamos atribuyendo a la formación teórica. La formación teórica está separada de la realidad, ¿no? No es ni está cerca, ni está lejos, ni esas expresiones, esto es muy teórico para la realidad, digamos, supone como una cierta continuidad entre teoría y realidad, y no hay tal continuidad. La formación teórica permite reconocer dentro del fenómeno de enseñanza-aprendizaje rasgos que no son visibles, son el resultado de un estudio. En ese sentido, nosotros y nosotras queremos formar docentes que puedan leer críticamente su trabajo, analizar críticamente su trabajo, y para eso la teoría resulta un aporte, ¿no? Entonces, en ese sentido, una expectativa nuestra como formadores es que la formación teórica esté relacionada y vinculada con los problemas que permite reconocer y que permite esclarecer y que permite explicar, ¿no? Pero, como decía recién Pau, y como también dijo Mer en la presentación, todavía en el momento de la formación inicial no hay mucho contacto con la práctica, y en ese sentido resulta difícil también reconocer los problemas y establecer ese lazo entre algunas conceptualizaciones teóricas y los problemas, ¿no? que permite explicar. Pero otro uso que en general a veces nos preocupa y quisiéramos salir al cruce, quisiéramos que no suceda, es como es una interpretación según la cual la teoría estaría indicando qué es lo mejor para hacer en cada caso, ¿no? Como que tendría un carácter prescriptivo,
¿no? Entonces, sí, la teórica, si hay estudios que indican la fertilidad de las interacciones entre los chicos, bueno, entonces siempre eso deriva en una regla de acción que los chicos tienen que interactuar en todas circunstancias. Bueno, no, hay un contexto, hay una lectura de la situación, y entonces ese estudio teórico con algún apoyo empírico, con mucho apoyo empírico, en algunos casos, nos puede servir para repensar una situación, pero nunca podemos dejar de lado el contexto en el que estamos inmersos, ¿no? Que nos lleva a una lectura específica que necesariamente tiene que entrar en diálogo con las conceptualizaciones teóricas, ¿no? Y muchas veces estas ideas teóricas nos ayudan a interpretar posiciones de los alumnos. Un ejemplo, no sé, bastante, la idea de contrato didáctico está bastante difundida. No es una idea que nos sirva para etiquetar un hecho y decir, esto es por contrato didáctico. O sea, algo que ya sucedió lo etiquetamos con la idea de contrato didáctico. Más bien, la idea de contrato didáctico marca posiciones institucionales que generan expectativas sobre los otros actores. Todos, cuando estamos en una institución, funcionamos de acuerdo a lo que suponemos nosotros que es la expectativa de la institución hacia nosotros. Y entonces muchas de nuestras intervenciones están atadas a esas expectativas. Hay como, digamos, pensamos algo en relación a lo que nos dice la matemática, pero a la vez lo cruzamos con si esto será lo que se espera de nosotros. Entonces, muchas veces el conocer este posicionamiento, el tener esta interpretación, enriquece nuestra interpretación, por ejemplo, de las intervenciones de los alumnos. Y en ese sentido, la idea de contrato didáctico es potente en el sentido de que nos abre la pregunta respecto desde dónde viene esta intervención, por ejemplo, de un alumno, desde qué lugar, desde qué posición está planteando esto. Enriquece el espectro de interpretaciones o de razones o de explicaciones posibles respecto de esa explicación. Pero, digamos, es eso, ¿no? O sea, no es que el contrato está escrito, no es que sirve para algo decir esto es por contrato, que nos cambia, ¿no? En ese sentido. Bueno, problema que todo el tiempo tenemos que seguir repensando, ¿no? Absolutamente, Patri, y en relación con esto que acaba de decir Patri va a cruzar todo lo que digamos de aquí hasta el final, ¿no? Y de hecho, las otras dos tensiones que nosotros marcamos allí tienen que ver también con lo que acaba de explicar Patri, o desarrollar Patri en relación con el vínculo entre teoría y práctica, ¿no? Que es, por un lado, la relación entre lo disciplinar y la didáctica. A ver, no alcanza con saber matemática para poder enseñarla, ¿no? Pero tampoco se la puede enseñar si no se la conoce, digamos, si no se sabe matemática. Y ahí vemos la peculiar relación entre lo disciplinar y la didáctica. Nosotros partimos de la idea de que no son cuestiones separadas y que el análisis didáctico permite entender muchas cosas del objeto matemático, porque la didáctica es la problematización de los contenidos de enseñanza, de los objetos de enseñanza. Entonces, el análisis didáctico permite entender más sobre esos objetos matemáticos. Así que eso también va a cruzar muchas de las cosas que vamos a estar conversando hoy sobre las tensiones de la formación. Son tensiones, o sea, en ese sentido no hay respuestas únicas, no, son tensiones que van a cruzar siempre tanto la formación inicial como la formación continua. Y por otro lado, el último punto que pusimos allí como tensiones propias de la formación tiene que ver con el entramado entre formación docente inicial y la trayectoria escolar previa, ¿no? O sea, sabemos, hay muchos estudios al respecto del bajo impacto de la formación inicial en relación con la futura trayectoria profesional. Es una tensión también en la formación. Sabemos que tanto la trayectoria escolar previa como los primeros años de socialización profesional son muy fuertes
en el desempeño profesional, con lo cual también es algo para tener muy presente y para pensar, y que cruza también todo el tiempo las decisiones que tomemos en relación con la formación docente. Entonces, ahora la idea es pensar un poquito algunos ejes que tomamos en cuenta. ¿Se escucha bien? Sí. Ah, perfecto, porque a mí se me congeló todo, entonces no sabía si se escuchaba. Tener en cuenta algunos ejes que tuvimos en cuenta cuando pensamos la formación inicial de los y las estudiantes cuando entran al profesorado para formarse como maestros y maestras de primaria, sobre todo pensando en las primeras matemáticas, en los primeros contactos que tienen con la actividad matemática en el profesorado. Y el primero tiene que ver con la relación con el conocimiento matemático. Cada uno de estos ejes, o algunos vamos a desarrollar un poco más después, pero tiene que ver con la necesidad de que los futuros maestros y maestras construyan una relación de dominio con el conocimiento matemático, no una relación de exterioridad, que puedan pasar de esa relación de ajenidad con la que a veces llegan al profesorado con una relación de dominio, y que entiendan que no se trata solo de transmitir contenido, sino que es una tarea de los futuros y las futuras maestras transmitir una cultura a los niños y niñas en la escuela primaria. Ese es un primer eje súper importante que atraviesa toda la formación inicial y que muchas veces tiene que ver con reposicionar a los estudiantes desde otro lado, desde el que llegaron. Ahora después vamos a meternos con algunos ejemplos de eso. No se te escucha. No, me tenía que desmutear. Bien, entonces, como dice Pau, acá marcamos los 3 ejes que recorren el planteo que pensamos en relación con la formación inicial. Los otros 2, Pau se refirió al primero. El segundo punto que anotamos allí dice conocer las ideas infantiles para pensar la enseñanza. Ahí aparece otro eje, que aparecen los niños y las niñas y sus ideas, ¿no? Es central que los futuros docentes conozcan esas ideas infantiles porque van a interactuar con ellas. Con lo cual es importante que frente a los distintos objetos digamos, que recorren la escuela primaria, los futuros docentes puedan vincularse con esta idea de, bueno, los chicos piensan, ¿no? Los chicos piensan cosas y se trata de interactuar con esas ideas de los chicos. Eso también es un eje fuerte de la formación docente inicial. Y como dice Paola, después lo vamos a ampliar un poquito más con algunos ejemplos. Y el último punto que pusimos allí es el otro eje que pensamos para esta formación inicial, tiene que ver con conocer la escuela para pensar la enseñanza. O sea, conocer las tensiones que implica la enseñanza dentro de una escuela. La han conocido como alumnos y alumnas, ¿no? O sea, estos futuros estudiantes fueron durante mucho tiempo en su vida alumnos y alumnas. Bueno, ahora se trata de conocer esa escuela, pero conocerla distinto. Que después pasa algo muy distinto cuando esos estudiantes ya estén trabajando dentro de una escuela, ¿no? Ahora están estudiando a la escuela desde afuera, una escuela de la que formaron parte mucho tiempo en su vida. Y entonces también es otro eje, bueno, cómo acercamos a los estudiantes lo que sucede en la escuela cuando estamos enseñando matemática. Vamos a pensar un poco la relación con el conocimiento matemático. Hay anotadas algunas frases que quienes trabajamos con maestros y maestras en formación la deben haber escuchado un montón de veces. Nunca fui buena en matemática, me costaba entender, fue la materia que me llevé todos los años, soy duro para matemática, no me salen las cosas, la verdad, sufría en las clases de matemática. Digo, con algunas variantes estas frases recorren, insisto, sobre todo cuando entran recién al profesorado, recién a veces salen de la escuela secundaria, y vuelvo a plantear esta necesidad de revincularse con el conocimiento de otra manera. Para poder enseñar es necesario conocer otras prácticas de enseñanza, a veces distintas
a las que conocieron como alumnos. Y ahí esa relación de ajenidad que fueron construyendo a lo largo de la escuela primaria está ligada además a una matemática que no tiene fundamentos, ¿no? Una matemática casi mágica, llena de mecanismos que incluso que a algunos y a algunas les sale muy bien y que empiezan a encontrar que hay explicación para las cosas que hacían, que se puede pensar en matemática el porqué de las cosas. A veces escuchamos frases como, uy, si me lo hubieran dicho así, no era tan difícil de entender por qué pasaba. Nunca se me hubiera ocurrido que había explicación para eso. Es empezar a mirar la matemática de otra manera. Muchas veces, frente a la necesidad de enseñar, tenemos que preguntarnos el por qué. Un montón de cosas por ahí que en lo cotidiano no nos preguntamos. Cuando llega el momento de enseñar, uno empieza a preguntarse, ¿para y esto por qué funcionará así? Porque eso nos permite entender más a los alumnos y alumnas. Y ahí queremos como meter a los estudiantes en otro modo de hacer matemática. Esta idea de que en las clases se viva, ¿sí?, una actividad matemática fundamentada. Esta idea de que no se trata de que sepan más, o no se trata solo de que sepan más, se trata de que sepan distinto, ¿sí?, que es algo que siempre dice Patri y que lo tomamos. Sí, digamos, vamos a tomar muchas frases que dice Patri, porque hay otra frase que tiene que ver con esto de, o sea, lo que dice Paola, ¿no? De concebir su propia práctica no como una mera transmisión de contenido, sino como un meterse en una cultura, ¿no? Meterse en es la transmisión de una cultura. Y hay un modo de hacer matemática, y se trata de meter a los estudiantes en qué significa la cultura matemática. Y en ese sentido, bueno, pensé que había alguna voz. ¿Cómo intervenir? Digamos, ¿cómo podemos intervenir para que dentro de las clases del profesorado, de esta formación inicial, los estudiantes puedan modificar la relación que en general es una relación que tienen con la matemática que no va por este lado, digamos, no es este tipo de relación la que en general suelen tener los estudiantes que llegan al profesorado, ¿no? Como decía un poquito Paola. Bueno, ¿cómo hacemos para meterlos en o para intentar este avance a una relación de dominio, ¿no? A un animarse, a una relación que les autorice a probar, a conjeturar, a intentar moldear y manipular los objetos matemáticos? Y ahí, bueno, Pau, si querés pasar la diapo, ahí está. Avanzamos con algunas cuestiones que no vamos a ponernos ahora, no vamos a detener demasiado en este punto, lo vamos a nombrar un poco más al pasar. Solemos hacer el trabajo sobre cálculo, es un trabajo bastante fértil, o sea, permite mucho analizar las reglas que se utilizan usualmente en una resolución de un cálculo, de un algoritmo, permite encontrar muchas razones, ¿no? Encontrar razones que generalmente uno digamos, quedan oscuras, ¿no? Son razones que solo al momento de enseñar uno se las empieza a preguntar. Eso es lo que... Sí, una cosa, Mer, que por ahí vale la aclaración de que cuando decidíamos las clases del profesorado, una cuestión central era revisitar los contenidos que son contenidos de la primaria. No se trata de dar contenidos que tengan que ver con otros niveles, sino la posibilidad de revisitar aquellos contenidos que van a tener que enseñar, pero como estamos diciendo, revisitarlos de otro modo. Claro, exactamente. O sea, los contenidos de la formación, la suma, la resta, la multiplicación, la división, son los contenidos que viven los sistemas de numeración, los que viven en la escuela primaria. Los estudiantes que llegan al profesorado saben esos contenidos. El tema es que lo sepan distinto, que lo sepan de otro modo y que se autoricen a manipularlos de otro modo. Hay cuestiones como corro la coma, agrego ceros, bajo el número, le pido al compañero, me llevo una. Hay un montón de estas dando vuelta que ponerse a pensar por qué sucede, por qué lo que está restando pasa sumando, por qué es esto sobre esto, ¿sí? Desarmar la regla. Hay un montón de mecanismos y un montón que los chicos y chicas del profesorado vienen haciendo en su vida matemática escolar, y es empezar a encontrar las razones para entrar en esa matemática fundamentada, ¿no?
También a veces analizamos algoritmos que se usan en otras culturas, que también colabora con esta desnaturalización de los objetos matemáticos. Sí, y hay un pequeño ejemplo que pasó hace poquito, que tiene que ver con, que nos muestra esta idea que buscamos, que es que los y las estudiantes puedan cambiar la posición que tienen hacia la actividad matemática y que empiecen a confiar en sus posibilidades de hacer matemática. Es muy difícil formar futuros maestros y maestras si primero no confían en que ellos y ellas pueden hacer matemática y tienen herramientas para pensar y para validar. Algo que vemos a veces en las clases de primaria, que es que los chicos y las chicas se desentienden del resultado que dan, pasa también en la escuela, en el profesorado, que no se hacen cargo de lo que hacen, y acá hay un pequeño ejemplo de una clase donde estábamos trabajando división, estábamos trabajando las propiedades de la división, y una estudiante frente al problema resolver 376 dividido 8 sin usar la tecla del 8, levanta la mano y dice, no entiendo por qué no me da, yo hice 376 dividido 4 y después multipliqué por 2, me doy cuenta de que no puede ser ese el resultado, 188, porque es muy grande, eso es la mitad, pero no entiendo por qué no da. Esta alumna que cuando había empezado la cursada decía, no sé si voy a poder, me da mucho miedo, nunca me fue bien, fue de a poquito ganando seguridad y llega un punto donde no puede explicar de entrada qué es lo que pasa, pero puede darse cuenta de que algo de lo que está haciendo no está bien, ¿sí? Dividido 8 no puede ser que me dé el resultado de dividido 2. No puede ser la mitad. Y eso es un poco lo que buscamos, que empiecen a ver que tienen herramientas para pensar sobre lo que hicieron. Esta alumna que acaba de terminar, cuando termina la cursada y hablábamos de qué es lo que habían aprendido, ella decía que había aprendido a mirar la matemática desde otro lado. Y eso es un poco lo que estamos buscando que pase en las primeras interacciones que tienen, que por ahí tiene que ser sostenido en todas las instancias de matemática que tienen en la formación, pero que se convierte en un punto central para después poder enseñar. Bien. El segundo... ¿Puedo decir algo en relación al ejemplo anterior? A mí me encanta, la volvemos un minuto porque sí. Acá ella se da cuenta que no da, pero le da el resultado de dividir por 2, ¿no? Entonces, eso también hay que explicarlo, porque no es que le da cualquier cosa. Claro. Entonces, hay algo interesante que este ejemplo permite mostrarlo bien, pero que en principio es una hipótesis de trabajo siempre, y es no solo saber que esto no da, sino saber qué usé para obtener este resultado. Porque moví relaciones, o sea, evidentemente ella hizo relaciones. Hay que dividir por 8, hizo 4 por 2, qué sé yo. Tiene su lógica, pero dividir por 4 y multiplicar por 2 es lo mismo que dividir por 2. O sea, por eso le dio dividido 2. Entonces ahí hay algo para explotar, que no es solo me doy cuenta que esto no da, sino cuáles son las relaciones que usé y qué validez tienen, ¿no? O sea, si me hubieran pedido el resultado de dividir por 2, esto hubiera estado bien, ¿no? O sea, y en términos generales, en general, la enseñanza, cuando los chicos cometen errores, se ocupa de mostrarles con distintas herramientas que lo que hicieron está mal, pero también es interesante una intervención por la positiva. ¿Qué hice? ¿Cuáles son las relaciones que sí apliqué? ¿Y a dónde me llevan estas relaciones? ¿No? O sea, ese es un ejemplo muy lindo para eso también. Perdón. Claro, y un poco, Patri, la aspiración es que en la clase del profesorado animarse a eso, a manipular esos objetos, porque son los mismos objetos con los que ellos vienen trabajando desde su propia escuela primaria. Claro. Y entonces sí.
preguntas que hoy nunca se habían hecho, es meterlos en esa pregunta y decir, bueno, ¿por qué? O sea, esto de un poco saber distinto, como decía, Claro. O sea, dominar es también saber distinto, saber que hay otras relaciones posibles, por establecer relaciones donde antes no se habían establecido, de esos mismos objetos que vienen visitando en toda su formación, digamos, porque no son objetos nuevos en ese sentido. Sí, totalmente. Y eso es bien interesante que se empieza a gestar en la formación inicial, ¿no? Y ahí el otro eje, digamos, que muy fuerte de la formación es el de conocer las ideas infantiles para pensar la enseñanza, ¿no? Yo decía un poquito al principio esto de, los chicos tienen ideas, los chicos piensan, y se trata de interactuar con esas ideas. Y eso también es muy novedoso en la formación inicial. Y es algo que también va a suceder en la formación continua, le va a suceder al maestro, a la maestra, adentro de su escuela, cuando esté trabajando como un profesional, va a interactuar con las escuelas, y ahí se van a jugar otras cosas porque ya es en el lugar de trabajo, acá es en el lugar de la formación, ¿no? Sí, y ahí analizar producciones infantiles, además de permitir esto, ver que los pibes tienen ideas y que ahí hay algo central que por ahí cruza toda la formación, que es una idea general que queremos construir. Los pibes y pibas tienen ideas, en este caso sobre matemática, pero hay como una idea fundamental que es posicionarse sobre el sujeto que aprende, y entonces también esperamos que en prácticas de lenguaje, en historia, en sociales, puedan empezar a entender e interactuar con esas ideas infantiles que van construyendo niños y niñas para pensar cómo las entiendo, cómo puedo intervenir, pero además porque va a permitir también profundizar en el conocimiento matemático, entender algunos errores infantiles o algunas respuestas que dan a ciertos problemas o ciertos cálculos, permite profundizar ciertas relaciones matemáticas que nosotras queremos profundizar. Vamos a ir viendo algunos ejemplos de producciones infantiles que tomamos a lo largo de la formación inicial, porque pensemos que en la formación continua, y después Patri se va a meter más con eso, nosotros podemos tratar de que los maestros y maestras interpreten las producciones de sus propios alumnos, pero acá es interpretar producciones de niños y niñas que ellos no conocen, que por ahí es la primera vez que se empiezan a enfrentar con esta idea, y entonces vamos a mostrar algunos ejemplos de eso. Ahí. Sí, y en ese sentido, bueno, hay una primera cuestión que señaló Paola, y es las producciones infantiles nos permiten analizar, estudiar o conocer mejor algunos objetos de enseñanza, ¿no? En este caso tenemos a Julia y a Andrés. Son procedimientos de resta, 74 menos 28, los dos procedimientos tienen errores, y ese analizar errores nos permite ver algunas cuestiones de las propiedades de la operación en juego, ¿no? Porque vemos que Julia resta, o sea, descompone el 74 como 70 y el 4, y el 28 como 28, y después resta 70 menos 20 menos 4 menos 8. Algo que suele suceder en la clase cuando analizamos estos procedimientos, bueno, está mal, sí, está mal. O sea, esto, la primera cosa que sale, pero ¿por qué está mal? ¿Qué es lo que está mal? ¿Por qué cometió esa error? O sea, empezamos a instalar esa pregunta, que va a ser una pregunta que va a cruzar todo nuestro trabajo profesional como docentes, ¿no? Bueno, ¿por qué cometió ese error y qué nos muestra ese error? Y en realidad, Andrés lo que hace 70 menos 20 y hace 4 menos 8, ¿no? Son dos errores distintos, bastante típicos, o sea, todos los que fuimos y trabajamos en escuelas como maestros vemos que cuando enseñamos el trabajo como resta aparecen estos errores. La resta es compleja. Y, bueno, nos muestran algunas cuestiones que tienen que ver con propiedades de las restas. Claro, Julia seguramente, si tiene que sumar 78 más 28, 74 más 28, puede hacer 70 más 20 más 4 más 8. Desarma ambos números y suma todo. Claro, pero en la resta, cuando yo voy a restar, si desarmo ambos, minuendo y sustrayendo, después no resto todo. En la suma sumo todo, en la resta no resto todo. O sea, ahí hay un 4 que Julia lo resta cuando
no tiene el mismo rol ese 4 en ese minuendo que si estuvieran en sustraendo. Quiero decir, nos pone de frente junto a alguna de las complicaciones que tiene la resta como objeto. O sea, ahí es más allá de Julia y Andrés y las ideas de Julia y Andrés. La resta como objeto de enseñanza tiene complejidades que los errores de los niños y las niñas nos permiten ver en ese sentido. O sea, la resta no funciona como la suma. En la resta hay un minuendo sustrayendo, no tienen el mismo rol el minuendo sustrayendo, en la suma sí. En la suma, por eso la suma yo puedo empezar a cualquier lado y puedo dar vuelta y etcétera. En la resta no puedo hacer eso. Y si yo desarmo minuendo y desarmo sustrayendo, no va a tener el mismo rol minuendo sustrayendo, ¿no? Ese menos 4 no es un menos 4, es un más 4, digamos, que está dentro del 74. En la suma, Julia, esto le funciona, no le funciona para la resta. Y esto, algo que decía Pau, nos permite analizar propiedades de la resta y su diferencia con la suma como objeto, y además nos pone a pensar en intervenciones de la enseñanza, ¿no? Bueno, ¿qué intervención? O sea, pensar en la complejidad del objeto y los errores posibles también nos puede hacer pensar en cómo se me abre un camino de posibles intervenciones para la enseñanza de la resta a partir de analizar el error de Julia, ¿no? Lo que sucede con Julia. En el caso de Andrés también nos pone de frente con este 4 menos 8. ¿Qué pasa con 4 menos 8? No se puede, no se puede, me lleva a los números negativos. O sea, la resta también tiene esa peculiaridad de sacarme del campo de los números naturales, digamos, ¿no? Y de pronto los chicos en la escuela primaria se encuentran con este asunto, se encuentran de frente con esto. Y esto nos permite en la formación docente ponernos a hablar del objeto resta, ¿no? Sí, y estos errores son errores muy típicos que la mayor parte de nosotros trabajando en escuelas primarias los vimos, pero también hay a veces errores menos típicos, errores menos comunes, que también está bueno trabajar, y ahí nos mete con otra cuestión que es la necesidad de dialogar con los y las estudiantes para entender el error que produjeron, y para eso tenemos un ejemplo de una escuela de Capital. Matías y Micaela estaban resolviendo en el contexto de un problema con billetes, la suma de 300 más 300 más 800 más 1000, a ambos le da 5100. Nos preguntamos con la maestra qué pasó en ese momento. Cuando uno mira la producción de Micaela, entiende un poco más el error, no sé si llegan a ver, Micaela acomoda los números de manera errónea y entonces el segundo 300 se le convierte en un 3000 y entonces la cuenta le termina dando 5100. Pero Matías los encolumna bien, pero también le da 5100. Y ahí esto nos permite hablar de la importancia de, en ese momento, interactuar con Matías y preguntarle cómo lo pensaste, y entonces una cosa que hacemos en el profesorado es trabajar con el siguiente diálogo. La maestra le pregunta a Matías, contame cómo lo pensaste. Matías dice, por las unidades, 0 más 0 más 0 es 0, 0 más 0 más 0 más 0 es 0, referido a las decenas, 3 más 3 es 6, y 8 y más 8 es 14, o sea, sumó las centenas. Pongo el 1 y me llevo el 4, ¿sí? En vez de 14, pensó, o lo hizo como si fuera 41, puso el 1, me llevo el 4, es 5. La maestra dice, te dio 14, ¿cómo decidís qué número te llevas? Y Matías dice, hice como me dijo la otra maestra, el más grande va arriba. Tiene muchas cosas este pequeño diálogo para analizar, pero algo que nos resulta muy potente en el profesorado es que entender el origen de los errores es central para decidir cómo intervenir. Si bien Matías y Micaela llegan al mismo resultado erróneo, lo que pensaron es muy diferente y por lo tanto el modo de intervenir
con cada uno de ellos va a ser muy diferente. Y eso nos muestra, con los futuros estudiantes, la necesidad de interactuar con los alumnos, de preguntar, de escuchar, ¿sí? Esto, de abrir un diálogo genuino para tratar de entender lo que hicieron. El ejemplo es buenísimo porque no siempre pasa que en una misma clase 2 alumnos lleguen a un resultado igual, pero pensando algo tan diferente, y entonces eso nos permite pensar... Dos errores distintos. Claro, 2 errores distintos que producen el mismo resultado. Claro, y con Micaela, ¿cómo intervenimos con Micaela? Pero, ¿y con Matías? ¿Nos sirve la misma intervención? ¿Cómo tenemos que intervenir con uno y con otro? Porque en Micaela está claro que hay una cuestión que tiene que ver con el valor posicional, con qué está sumando con qué, si ese 3 del 300 lo puedo sumar con el 1 del 1000, pero a Matías le pasa otra cosa, ¿sí? Matías, cuando le dijeron que el más grande arriba, él está pensando el más grande en el valor absoluto, y sí, entre 1 y 4, el más grande es un 4, y entonces el modo de intervenir es distinto. Entonces, este es otro ejemplo que en la formación nos resulta recontrapotente para poner a los futuros estudiantes a pensar sobre los errores y las intervenciones. Sí, acá hay una perlita que nos encanta porque es muy simpática en relación con esto de preguntarle a los chicos. A veces no tenemos los chicos para preguntarle, tenemos solo la producción, pero a veces tenemos los chicos para preguntarles, ¿no? Y ahí tenemos una niña de primer grado, donde resuelve, bueno, tiene que poner el número que falta en esa suma, pone 5 más 5, 10, perfecto, y de pronto aparece un 11, ¿no? Tiene que poner qué número más 8 da 10, pone 11, ¿no? Y se produce el siguiente diálogo. Ahí va. Vale. Dice, a ver, vamos a revisar esta. Contame cómo lo piensas. O sea, la maestra, esa es la maestra, ¿no? Le pregunta cómo lo pensaste. La nena dice, hice 8, 9, señalando el primer 1, 10, señalando el segundo. O sea, no es un 11, es 1, 1, 8, 9 y 10. Hace un sobreconteo y anota 1, 1, ¿no? Claro, lo primero fue, puso cualquier cosa, puso 11. Y esto, cuando trabajamos estas cuestiones con los estudiantes, es pensar, a ver, preguntemos, hay un error, detectamos un error, hay algo que no está bien, tenemos un niño, podemos conjeturar, a veces tenemos explicaciones y a veces no tenemos explicaciones frente a esos errores, tenemos niño o niña, podemos preguntar, a ver, contame cómo lo pensaste, y ahí podemos entender algunas de las cosas que le pasan a los chicos cuando producen o hacen matemática, ¿no? Sería adoptar el punto de vista del otro o la Exactamente. otra. Exactamente. Porque el 11 es el punto de vista de la maestra. Claro. De cualquiera de los otros, el 1-1 es el punto de vista del niño. O la niña. En la niña. El 1-1. Hermoso. Bien. Y aquí tenemos otro ejemplo. Ahí aparecen algo que trabajamos también en la formación inicial con los maestros y futuros maestros y maestras. Ahí hay 2 problemas, el problema A y el problema B. Hay una cuestión que volvemos a la relación teoría-práctica, ¿no? Un poquito. Nosotros en la formación, muchos colegas con los que estamos compartiendo este encuentro hoy, los veo allí a muchos, como decíamos al principio, colegas que trabajan en formación docente. Esta cuestión, bueno, de clasificación de problemas, ¿no? Los tipos de problemas de resta, que Vergniaud, que el texto de Vergniaud, que otros textos que toman la clasificación de problemas. O sea, ¿qué aporta para un maestro, un futuro maestro, conocer esta clasificación? O sea, lo que tenemos claro es que no se trata de una cuestión declarativa, o sea, conocer clasificación para declarar, bueno, hay tipos de problemas que son este y lo otro, sino hacer vivir esa clasificación para entender el efecto, o para entender qué sucede con los niños frente a determinados problemas. O sea, la idea es dar esta vuelta de tuerca en esta relación, o sea, que la teoría del análisis de los tipos de problemas permita mirar la trama, la trama de la tela, como dice Patri también, ¿no? La trama de la tela que está por detrás de estas producciones de los niños. Ahí vemos
Un problema que dice Mariela fue a la verdulería con 45 pesos, es un poquito viejo, ¿no? Muy viejo. 45 pesos, gastó 7 en una banana, ¿cuánto dinero le quedó? Ese es el problema A. Y el problema B, Manuel cocinó galletitas de limón y de chocolate, hizo 28 galletitas, si 20 son de limón, ¿cuántas son de chocolate? Son dos problemas. Esa es una resolución de la misma niña, es una niña de segundo grado. Tiene el problema A, su maestra le da el problema A, le da el problema B, la nena produce una resolución para el problema A y produce una resolución para el problema B. Y nosotros analizamos con los estudiantes esas resoluciones de la misma niña, ¿no? Analizamos esos problemas, los chicos, los estudiantes, bueno, son dos problemas en los que se puede restar. Puedo hacer 45 menos 7 para averiguar cuánto quedó, podría hacer 28 menos 20 para averiguar cuántas son las de chocolate. Analizamos un poquito esto, pero ¿por qué la niña hace una resta en el primer problema y por qué no hace una resta en el segundo problema? Y lo que hace es, ni siquiera escribe un cálculo. O sea, en el segundo problema escribe 28, flechita 20, flechita 8, y pone 20 son de limón y pone 8 son de chocolate. O sea, esta nena que pudo escribir una resta en el primer problema, no escribe una resta en el segundo problema. No solo eso, sino que, bueno, relatamos un poquito esta situación con los estudiantes, no solo eso, sino que cuando la maestra le pregunta qué cuenta puede escribir en el punto B, la niña dice, cuenta. O sea, no se le ocurre qué cuenta puede escribir y lo que hace son esas flechas donde saca, digamos, explica de dónde saca ella estos 8 son de chocolate, ¿no? Claro, y ahí lo que intentamos es que los futuros maestros pasen de esta idea de decir, lo resuelve distinto, en uno resta y en otro no, a buscar los fundamentos de por qué puede pasar eso. ¿Qué tienen de diferente los problemas que nos puede ayudar a entender la diferencia que una misma niña puso en uno y en otro en el mismo momento, porque es el mismo día que resuelven ambos? Y entonces trajimos 3 pequeñas producciones de estudiantes del profesorado que nos permite iluminar un poquitito qué es lo que nos proponemos hacer o que aprendan. Melissa, que es estudiante del Juan B. Justo, dice, el problema es de transformación negativa, por ese motivo la alumna usa una sustracción, ya que gastó dinero. En este tipo de problemas se encuentra explícita la operación que se debe realizar para resolverla. El problema B es un problema de complemento, es decir, no existe una transformación ya que no agrega ni quita nada. En este caso la incógnita está puesta en una de las partes. Entonces la niña toma el total y lo separa en ambas partes, descompone aditivamente el total, 28, apoyándose en el valor posicional, para saber cuántas galletitas sería la otra parte. No hay transformación y cuando no hay transformación es más complejo reconocer qué cálculo está implicado. Entonces acá Melissa, también lo vamos a ver ahora en abril, en el próximo, pueden retomar esta clasificación, pero tenerla al servicio del análisis de producciones, ¿no? No de decirlo declamativamente, sino de entender cómo esa diferencia de problemas permite explicar lo que hizo la nena. Abril, que es estudiante del Normal 4, dice, la diferencia está en el sentido que asume la resta en cada problema. La resta 45 menos 7 tiene el significado de quitar. Se quita el dinero inicial, los 7 pesos que Mariela gastó. La primera de las escrituras en cuanto a la resta la aplican en estos problemas donde se quita o pierde una cierta cantidad. En cambio, en el segundo problema, la resta que hay que hacer no es para saber un estado final, no hay transformación, no hay que quitar nada, es mucho más difícil para los chicos darse cuenta que la resta lo resuelve. En este problema de partes todo con incógnita en una de las partes, la resta que resuelve el problema, 28 menos 20, tiene un sentido muy diferente al de quitar. Fíjense cómo son estudiantes que entraron sin pensar en esto. Esto lo van aprendiendo a medida que empezamos a analizar algunos problemas. Y el último, porque ya son 7 y 2, y así le metemos un poco de pata, una estudiante del Normal 7 mira otra cosa de los problemas, que también es algo en esta idea de como estirar la trama de una tela para ver un poquito más en detalle, empieza a mirar los números que están en juego. Creo que los números puestos en juego, dice Mercedes, en ambos problemas,
influyen en los diferentes métodos de resolución que utiliza la niña. En el primer caso decide hacer una resta y descomponer el sustraendo, ya que 5 es menor a 7, implica un cálculo más complejo en el que no puede apoyarse solamente en su conocimiento del sistema de numeración, por lo tanto desarma el 7 en 5 más 2 y resta por partes. En el segundo caso, los números del problema favorecen que la niña realice la descomposición aditiva basada en el valor posicional, ya que 20 también se encuentra en 28. Nos parecían que eran interesantes ejemplos para poder entender esto. ¿Por qué resuelve de dos maneras diferentes dos problemas que a priori uno podría decir que son dos problemas de resta? Sí, y en ese sentido resulta interesante porque se analiza tanto el tipo, la estructura del problema como los números en juego, ¿no? Las variables. Y eso se hace carne de alguna manera esa teoría en un análisis didáctico de los problemas de pibes resolviendo un problema, ¿no? Quería decir algo antes de entrar en mi parte propiamente dicha respecto de Mercedes. Me encanta que hayan traído estas intervenciones de las alumnas, de Mercedes y la otra no me acuerdo. Son dos interpretaciones diferentes, ¿no? Como ustedes señalaron. No hay ninguna que esté bien, no es que una está bien y la otra está mal, ¿no? O sea, nunca hay una, son interpretaciones, nunca hay una que es verdadera y otra falsa. Esto es importante marcarlo también, ¿no? El conocimiento didáctico es conjetural. Y lo que esto sirve, bueno, por supuesto, las dos toman costados diferentes, ¿no es cierto? Por eso dicen cosas diferentes que son compatibles entre sí, por otro lado, no es que son contradictorias, ¿no? Son dos miradas diferentes. Perdón que interrumpa. Yo quería hacer una consulta, había levantado la mano. Yo estoy estudiando igualmente el profesorado para secundaria, no para primaria. Entonces, yo tenía una consulta, porque en la primera parte de los ejemplos, antes de entrar a las restas y todo eso que nombró Mercedes, hay una parte en la que dice, la señorita me lo explicó de esta forma. Entonces, ¿cómo uno como docente, sea de primaria o secundaria, tiene que hacer como para interactuar con el otro docente o poder llegar, porque ahora, si no me equivoco, hay quinta hora en ciertas escuelas, y hay docentes de la misma materia, pero, digamos, lo dan de formas diferentes. ¿Cómo se hace entre docentes como para por ahí llegar a lograr por ahí interactuar de una forma para brindar lo mismo, digamos, o de la forma más parecida posible, sin opacar, digamos, también la esencia del docente, ¿no? Me parece que viene bastante a cuento de lo que voy a plantear yo, el trabajo colaborativo. Una cosa, Patri, pero después, Milagros, retomamos. Si no, una cosa, ¿cómo Patri. se hace? No hay receta. O sea, uno puede explicar esto que vos decís y mostrar algunas experiencias que intentan salirle al cruce de ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero obviamente siempre bajo condiciones que a veces se disponen y a veces no se disponen, ¿no? Patri, perdón, sí. Perdón que te interrumpa, no. Una cosa, ahora vas a retomar lo que planteó la colega. Habíamos dicho que si quieren vayan escribiendo en el chat para no interrumpir, digamos, la exposición, pero para que no se pierda aquello que quieren comentar los colegas, ¿sí? Y después ya abriremos a un espacio directamente de consultas. Digo, para organizar un poquito, nada más eso, ¿sí? Bien. Bueno, gracias. Cerramos con esto, ¿no? Con el ejemplo de las dos estudiantes, en el sentido de que estas interpretaciones amplían el espectro de lo posible, ¿no? O sea, posicionan, no es que uno se mete en la cabeza de los chicos y dice, es por esto, ¿no? Eso es una interpretación, y esa interpretación amplía el espectro de posibilidades de lo que están pensando los chicos, y desde esa ampliación hay mejores condiciones para interactuar con los chicos, ¿no? Este es un poco el sentido. Sí, yo meto, perdón, Pati, meto un pequeño bocadillo en relación con lo que dijo la colega Milagros. Después al final, Milagros, retomamos un poquito esto por esto de que había otro docente. Me parece que Milagros hace referencia a
Pau, el ejemplo que leímos de la otra maestra me dijo, Sí, me parece que Milagros hace referencia a eso, que tiene que ver con lo institucional, en realidad lo que dice un El poquito ejemplo, Patri. de Matías y Micaela. Claro, Sí. claro, si querés, dejémoslo un poquito entre paréntesis, que se va a cruzar con lo que vamos a tocar y va a tocar ahora Patri, sobre todo en relación con el trabajo adentro de una institución y la relación con otros colegas que a veces los alumnos son compartidos, siempre son compartidos, con lo cual, si querés mirarnos después tomamos un poquito ese asunto, porque, digamos, el punto conocer la escuela para pensar la enseñanza es, los futuros estudiantes tienen que conocer la escuela, pero los maestros y maestras que están trabajando en la escuela conocen esa escuela. Y ahí vemos las continuidades y rupturas entre la formación inicial y qué pasa con la formación de maestros que están trabajando en la escuela, ¿no? Que un poquito tiene que ver con lo que la investigación más grande, digamos, la investigación que está llevando a cabo Patri y el equipo con el que trabaja Patri, del trabajo colaborativo, ¿no? Y lo que aporta para pensar en la formación docente, pero de los maestros que ya están trabajando dentro de la escuela. Bien. ¿Voy yo? Sí, dale, Patricia. Sí. Bien. A ver, en varios momentos, tanto Mer como Pau hablaron de la diferencia entre formación inicial y formación continua. Realmente hay una ruptura importante ahí, ellas lo mencionaron también, porque en el caso cuando las y los estudiantes están en el instituto, son estudiantes. Cuando están en la escuela son profesionales, son trabajadores. Y en ese sentido están trabajando y están sujetos a todas las condiciones institucionales, que son muchísimas, ¿no? Desde los núcleos duros de la escuela, hay que cumplir un programa, hay horarios, hay grados, hay tiempos, hay directores que hacen un énfasis, directoras, equipos directivos, equipos de orientación, hay padres que tienen ciertas expectativas, hay niñas y niños, y con todo eso se interactúa, ¿no? Y a todo eso hay que, de alguna manera, responder. En ese sentido, hay una complejidad que es absolutamente inatrapable, por más que uno quiera. O sea, ahí hay una ruptura, y es una ruptura, no se salda. Es así, hay que asumirla, ¿no? O sea, no es que podemos hacer esfuerzos de articulación de que la escuela vaya al instituto, que el instituto vaya a la escuela, que haya menos sospecha mutua entre los institutos de formación y las escuelas. Nosotros podemos hacer todo eso y seguramente eso mejora la formación, pero no evita la ruptura que supone pasar de ser un estudiante a ser un profesional, a ser un trabajador en el marco institucional, ¿no? Entonces, esto es algo que asumimos desde la formación continua, que es lo que más desarrollamos en UNIPE, aunque también hay un profesorado de formación inicial, tanto para primaria como para secundaria, pero tenemos mucho desarrollo en formación continua, y nosotros hemos asumido en el marco de la UNIPE, en el equipo de enseñanza de la matemática para la escuela primaria, el trabajo colaborativo en las instituciones, ¿no? Pero aún si se desarrolla una formación continua no situada en las instituciones donde los docentes trabajan, quienes formamos a trabajadores, a maestros y maestras que están trabajando, que son profesionales, tenemos que plantearnos la pregunta por la relación entre la formación que vamos a proponer y el trabajo. Ese lazo tiene que estar planteado, porque produce, desde el punto de vista de lo que le dice a una maestra, a un maestro, a una profesora, a un profesor, la formación, cuando está entramada la formación con el trabajo, es muy diferente que cuando la formación se plantea de una manera separada, independiente, sin dialogar, sin tomar en cuenta. Entramada no quiere decir mezclada, quiere decir en diálogo, ¿no? Quiere decir
¿en qué sentido? Nos tendremos que preguntar en qué sentido la formación que vamos a proponer retoma los problemas del trabajo y les da un tratamiento diferente, más, por ahí con más aportes, por ahí ampliado, por ahí poniendo en pausa la acción, diferente, un tratamiento diferente, pero son los problemas del trabajo. Se identifican y se trabaja por reconocerlos como problemas del trabajo. La experiencia, ahora lo que yo les voy a comentar, tiene que ver más con la experiencia de formación en el marco de trabajo colaborativo, de espacios colaborativos que desarrollamos en diferentes escuelas, con grupos de maestras y maestros, en general de maestras, en escuelas del conurbano bonaerense durante varios años, en cada escuela durante varios años. Algunos de nosotros en el equipo íbamos a trabajar periódicamente, en general quincenalmente, a las escuelas, para, sentados alrededor de una mesa, con las maestras y los maestros, discutir los problemas que ellos estaban, de enseñanza de la matemática, que ellos estaban reconociendo en sus prácticas. Acá hay una cantidad de condiciones que quiero nombrar y que en parte explican lo que, empiezan a dar una respuesta a lo que estaba planteando Milagros antes, en el sentido de que el trabajo es institucional, es de largo plazo, no se construye, es colaborativo. ¿Qué quiere decir que es colaborativo? Que se construye, se reconocen los problemas de manera conjunta. O sea, ¿qué quiere decir reconocer el problema? Uno puede decir, los chicos se equivocan al sumar. Pero eso es como una descripción, como una primera descripción, pero así no es un problema para estudiar. Es un problema para estudiar cuando puedo decir, bueno, siempre se equivocan, en qué circunstancias se equivocan, cuándo pueden, qué intervenciones son fructíferas, o sea, qué intervenciones no. O sea, cuando estamos en condiciones de contornear el problema como para hacer algunas hipótesis y estudiarlas adentro del aula a través de determinadas acciones, ¿no? Que son siempre acciones de enseñanza. Entonces, digamos, el largo plazo, la actitud colaborativa, que es contraria a la del juicio del especialista que va a decir cómo se hacen las cosas, sino que tiene que ver con un posicionamiento en el que uno dice, bueno, tengo estas herramientas que las aporto para pensar, pero vos tenés estas otras que salen de adentro de tu práctica y pongámoslas juntas y elaboremos alguna estrategia de manera conjunta, desarrollemos en el aula y veamos qué pasa. Y veamos qué pasa. Insisto, el conocimiento didáctico es conjetural. Nos permite hacer hipótesis, explorarlas y analizar su funcionamiento, ¿no? La otra cuestión que quiero retomar respecto de las condiciones iniciales de un trabajo en formación continua, Mer y Pau insistieron en la importancia de conocer, como parte de la formación inicial, la importancia de conocer el pensamiento de las y los niños, primero para tener noticias de que los chicos piensan, y fundamentalmente porque hay, digamos, para generar condiciones para poder interactuar con ese pensamiento, ¿no? Pero de todos modos, eso genera bastante incertidumbre, porque uno plantea un problema con una cierta expectativa, siempre, ¿no? Cuando uno plantea un problema, eso es una contextualización didáctica, cuando uno plantea un problema en sala de clase, lo hace con una cierta expectativa. Ahora, si lo que pasa con las y los chicos no está en relación con las expectativas, ahí se produce una cuestión incierta, ¿no? Y es a partir de esa cuestión incierta, de esa incertidumbre que se propone, que se produce como distancia entre lo que esperamos y lo que pasa, es a partir de esa incertidumbre que resulta interesante analizar lo que pasó y transformar esa incertidumbre a través de la discusión, a través del análisis, a través de la exploración, en conocimiento, ¿no? O sea, el trabajo reflexivo
sobre el propio trabajo, que es lo que proponemos en formación continua, permite producir conocimiento a partir del análisis y la reflexión sobre la propia práctica, ¿no? Y entonces, a lo largo de un periodo prolongado de tiempo, cuando los problemas no es que se discuten de una vez y para siempre, ¿no? Hoy tenemos problemas con los chicos no restan, tienen mucha dificultad para restar. Podría ser una formulación inicial. Bueno, esto lo exploramos, analizamos cuándo restan, cuándo no restan, probamos cosas, probamos estrategias de intervención. Pero ese problema no es que entonces ya lo resolvimos, ya está, el problema resta, ya le ponemos un visto y ya lo chequeamos en una checklist y ya está resuelto, pasamos a otro. Este problema va surgiendo, pero cada vez va resurgiendo porque se va presentando en nuevas situaciones con costos diferentes, pero cada vez se aborda en situaciones distintas, porque tenemos elementos compartidos de discusión, tenemos experiencia compartida, tenemos exploraciones, ¿no? Entonces esto va permitiendo construir una mirada institucional y va permitiendo construir preguntas colectivas, ¿no? Acá puse algunos ejemplos en esta diapositiva de lo que sería, de cosas, de cuestiones que surgen por ahí a raíz de lo que se plantea en un grado, pero que en un espacio sostenido donde participan maestras y maestros de los distintos grados, a veces de toda la escuela, a veces de un ciclo, depende eso de las condiciones de cada escuela, pero siempre de más de un grado. Y entonces estas cuestiones se plantean en preguntas colectivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿vale la pena poner en común todos los procedimientos? Esta es una pregunta que siempre está presente, ¿no? Hay una diversidad de procedimientos en sala aula. ¿Todos los vamos a poner en común? ¿Con qué criterio? ¿Hay una regla de acción? ¿Vamos a contestar siempre lo mismo? Esta pregunta evidentemente no. Tenemos que construir criterios, ¿no? Para tener criterios que orienten las decisiones que se van a tomar, distintas seguramente en distintos momentos. Hay un problema que es cómo coordinar procedimientos muy elaborados con otros mucho más rudimentarios. ¿Vale la pena para un alumno que está desplegando procedimientos muy básicos confrontarse con un procedimiento muy elaborado y al revés, le dice algo a una niña o un niño que desarrolló un procedimiento muy elaborado, le dice algo, un procedimiento más básico, más rudimentario? Y estas preguntas no tienen una respuesta siempre la misma y definitiva, depende de la complejidad del procedimiento muy elaborado, depende de la posibilidad de los chicos que hacen cosas más básicas, de no quedar afuera de esa explicación, depende si eso muy rudimentario que hizo una alumna o un alumno está en realidad mostrando una relación que es interesante para todos, entonces sí la voy a poner en común para todos, y todas esas decisiones requieren poder analizar esto que pasó en la clase fuera de la clase, ¿no? Y esto es centralmente de lo que se ocupa el espacio de formación. Aparecen preguntas que abarcan, o sea, estas primeras preguntas pueden referirse a un grado, pero hay preguntas, empiezan a aflorar preguntas que en realidad no son preguntas de un único grado. Porque uno dice, acá por ejemplo, ¿es razonable aceptar que en un tercer grado, esto fue una pregunta en un grupo, ¿no? ¿Es razonable aceptar que en un tercer grado los chicos sigan haciendo conteo para resolver problemas aditivos? ¿Se resolvería esta cuestión con una distribución de los procedimientos exigibles en cada año escolar? Y a ver, ¿por qué esta es una pregunta que involucra a más de un grado? Porque los chicos que están en tercero hicieron primero y segundo. Y entonces llegan con procedimientos de conteo y ahí nos tenemos que preguntar entre todos, bueno, ¿pudimos presionar en los años anteriores? Sí, no, ¿por qué? ¿A qué acuerdos? No a qué pases de factura,
sino a qué juicio sobre el trabajo de los colegas y las colegas, sino a qué acuerdos nos convoca esto que estamos presenciando en un tercer grado, que es que la mayoría de los chicos, para resolver los problemas aditivos, o contean o cuentan en la grilla o hacen palotes, ¿no? Entonces esta es una pregunta que empieza a tomar, a escalar, tanto desde el punto de vista temporal como desde el punto de vista institucional, ¿no? A ver, claro, no, exacto, ¿no? Entonces, a partir de esta pregunta, ¿no? Si es razonable tolerar, ¿no? Y uno podría decir, ¿los prohibimos? ¿No? Decimos no, a partir de ahora no los admitimos más. Esto puede ser interesante para algunos porque puede ejercer una cierta presión, pero puede no ser interesante para otros porque podría dejarlos afuera, ¿no? Y entonces eso requiere una lectura específica de estos niños y del contexto, ¿no? Y entonces uno puede decir... Una cosa, Patri, una cosa. Sí. Me parece interesante remarcar que algunas preguntas que aparecen tanto en la formación inicial como con las maestras ya trabajando, si bien son las mismas preguntas, son preguntas recontra diferentes al mismo tiempo, porque son preguntas sobre los pibes que yo tengo ahora, en este momento, y que después tengo que entrar al grado y dar una respuesta. Que una cosa es trabajar en la formación inicial, hipotetizando qué podría pasar, y otra es decir, ¿qué hago ahora, mañana, cuando vuelvo a pisar el aula? ¿Cuál tomo y cuál no? O sea que, si bien son preguntas parecidas, al mismo tiempo son recontra distintas, porque tienen que ver con la práctica real, con el aula real de esos maestros y maestras. Y además, en parte vos lo decías, Patri, son alumnos compartidos. ¿Cómo? Que son alumnos y alumnas compartidos de esa escuela. O sea, no son niños, somos colegas discutiendo sobre Felipe, Gustavo, Daniel, que fue alumno mío, que va a ser alumno tuyo, que estuvo 2 años conmigo, que su hermanito, es eso, ¿no? Es esa exactamente. Y esto, ahora lo voy a ver en un ratitito, pero lo anticipo, llama, cuando se sostiene un grupo de trabajo a lo largo de los años, discutiendo las prácticas, retomando los problemas, recogiendo la experiencia, llama a acuerdos desde adentro de las prácticas, que es muy distinto que repartirse contenidos entre los grados. Por supuesto, no está peleado con repartirse contenidos, no es que es una cosa o la otra, pero es un tipo de acuerdo diferente porque muerde, digamos, en las condiciones de enseñanza, ¿no? O sea, en qué condiciones trabajamos las distintas cuestiones y qué acuerdos podemos hacer al respecto. Voy a poner un ejemplo. ¿Vemos la diapositiva siguiente? A ver, en estos espacios de trabajo colaborativo con grupos de maestras y maestros en las escuelas, una práctica muy que logramos instalar tuvo que ver con que frente a una cuestión que nos estábamos preguntando, proponíamos algo para explorar en el aula y después lo analizábamos en conjunto, ¿no? Y ahí, en un determinado momento, en esta escuela, en la que, digamos, trabaja la maestra sobre la que vamos a hablar en un ratito, ahora, el ejemplo que voy a proponer, había una preocupación importante por las y los chicos que no participaban, ¿no? Los que están afuera, los que entregan la hoja en blanco, los que no quieren mostrar, ¿no? Y eso, y el espacio colectivo de trabajo nuestro, el espacio colaborativo, se mostró como un espacio, y la directora ahí insistió mucho, tuvo un papel fundamental para eso, insistió mucho en que el espacio compartido de trabajo era un espacio para entender lo que pasaba con esos chicos y para idear estrategias colectivamente e intervenir sobre la base de esas estrategias, ¿no? Aunque las intervenciones después se tuvieran a cargo de una maestra o de alguien, digamos, no de todas. Pero, sin embargo, se analizaban
Y entonces en algún momento, para entender mejor lo que estaba pasando, se ideó, una maestra propuso tomar un mismo problema en todos los grados, cambiando los números y analizar las estrategias, ¿no? Digo, como una acción colectiva orientada, no a una enseñanza en este caso, sino orientada a responderse una pregunta de enseñanza, ¿no? Esto es bien interesante, algo que el espacio colectivo sostenido en el tiempo logra cambiar un poco el posicionamiento. No solo voy al aula a enseñar, que por supuesto tengo que ir al aula a enseñar, pero también voy al aula a contestarme preguntas. Tengo preguntas sobre la enseñanza y voy al aula a recoger elementos para poder abordar esas preguntas con mis colegas, ¿no? Esto es algo bien interesante. Bueno, en el marco de esa indagación donde se analizaron problemas de los distintos grados, y eso fue muy rico respecto de estrategias que se intercambiaron y por qué no haces esto y acá podríamos hacer esto, o sea, un espacio muy, muy rico desde el punto de vista del intercambio de estrategias. Una maestra de segundo grado trae este problema. Carla preparó 20 porciones de torta, una señora compró 7 porciones, otra compró 3 porciones y un nene compró 5. ¿Cuántas porciones puede vender todavía? Lo que la maestra comenta es que mayoritariamente las y los chicos hicieron estrategia de conteo, o dibujaron, o hicieron palotes, o contaron en la grilla, pero estrategias de conteo, no de cálculo. Entonces, analizamos un poco, vemos la siguiente, y ahí entre todas, éramos todas mujeres en ese momento, analizamos un poco esta estrategia de conteo y la comparamos con estrategia de cálculo para este problema, ¿no? El problema saco 7, saco 3, saco 5, si lo resuelvo contando para atrás, primero descuento 7 a partir de 20, llego a 13, a partir de ahí cuento 3 para atrás, llego a 10, y finalmente, 5 para atrás, llego a 5. Algo parecido pasa si dibujan. Ahora, si lo resuelvo identificando la operación, hay un asunto, porque tendríamos que hacer 20 menos 7. Y anota 20 menos 7 igual 13. Pero ahora acá tenemos un resultado intermedio. Y la maestra, que había manifestado la preocupación, dice, nuevo, asombrada. ¿Por qué está asombrada? Porque toma conciencia de que el procedimiento de cálculo les exige a los chicos producir un resultado intermedio que no tiene un significado en términos de la pregunta ni en términos de los datos. Y eso se las trae, eso hay que aprenderlo, eso es un hueso duro de roer, eso no es lo mismo que hacer una cuenta de resta donde resto los datos del problema y obtengo el resultado. ¿No? Es un resultado intermedio que no tiene significado en términos de la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, la coordinadora, investigadora, nuevo, intermedio, parcial, y a este le tengo que restar el que fuere, en este caso 3, 13 menos 3, 10. Ahora tengo el nuevo resultado parcial y voy a operar sobre este que está otra vez transformado. Y sobre este que ya está transformado tengo que restar 5. Es diferente si yo cuando cuento en la grilla, o en un dibujo para atrás, o simplemente enunciando la serie, paso por el resultado intermedio, pero no necesito identificarlo. Es como si pasara de largo. Bueno, la maestra dice, pasás de largo, conté 7, conté 3, pero no estoy mirando qué número estuvo en el medio, ¿no? Está como remarcando mucho esto. Esto genera toda una discusión. ¿Y qué es lo que yo les estoy contando que cambia la escala? No es solo el problema de segundo grado. ¿En qué momento vamos a plantear estos problemas de restas encadenadas? Un problema de restas encadenadas es lo mismo que dos problemas de resta, uno a continuación del otro. ¿Cómo hacemos para llegar a que en un momento este problema de restas encadenadas se haga a través del cálculo? Entonces, el problema no es solo de segundo grado, el problema es de todas las maestras.
¿no? Y llama a pensar una secuencia de trabajo que no es solo en un grado, sino que va planteando aproximaciones en los distintos grados, pero en el que, digamos, se van acordando modos de trabajar en función de lograr algunos propósitos de aprendizaje para los chicos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros decimos esto llama acuerdos desde adentro, la siguiente, Pau, estamos hablando de reconstruir las trayectorias de enseñanza, ¿no? No solo en un grado, sino de grado a grado. Y donde una cosa que sucede en los intercambios entre las maestras es que la experiencia, algunas experiencias que se empiezan a hacer visibles en esos intercambios, se tornan en referencia para pensar las prácticas. Ejemplo, había dentro de esta problemática de los chicos hoja en blanco, chicos que no participan, había un nene hoja en blanco, no participa, con muchas intervenciones, la directora, el taller, las maestras, mucho afecto, mucha intencionalidad, ¿no? De repente, o pareciera que de repente, en esta situación donde se tomó el mismo tipo de problema en todos los grados, este niño hace una estrategia muy elaborada, ¿no? Frente a un problema de resto, una estrategia muy elaborada en tercer grado. Y entonces, claro, como decía Mero Pao recién, no me acuerdo cuál de las dos digo exactamente esto, el niño estaba en tercer grado, pero antes estuvo en segundo y antes estuvo en primera y hubo muchísimas intervenciones sobre él. Entonces no es de repente, ¿no? O sea, es con muchísimas intervenciones, con mucho afecto, con mucha intención, que de pronto, parece que es de pronto, el niño cambia completamente de posición, ¿no? Y da cuenta y puede hacer un procedimiento que es muy elaborado. Entonces, en ese momento, este niño pasa a ser un alumno de todas, ¿no? Pasa a ser un alumno de la escuela, ¿no? Donde hay una experiencia de la escuela que da cuenta de una transformación. Por supuesto, no todas las experiencias tienen este final feliz, ¿no? A veces no se puede, y esto también hay que reconocerlo. Pero es interesante cómo el trabajo colectivo, institucional, a lo largo del tiempo, en la escuela, permite acumular experiencia, ¿no? Y esa experiencia es referencia para seguir pensando la enseñanza. Y en paralelo con esto, concomitantemente con esto, el progreso de los chicos es una responsabilidad colectiva, ¿no? Esta idea de que los alumnos son de todas implica esa idea. Entonces, hay como tres dimensiones que nosotros estamos reconociendo en este proceso. Por un lado, los recorridos de enseñanza que orientan los procesos de las y los chicos en relación con esos recorridos de enseñanza, las trayectorias de aprendizaje, pero estas dos cosas se ligan, se tejen a través de acuerdos institucionales que vinculan desde adentro de las prácticas, que no es repartir los contenidos, repito, desde adentro de las prácticas que vinculan, que tejen la trama entre los recorridos de enseñanza y las trayectorias de aprendizaje. Yo quería terminar. Todo esto que estamos hablando implica una consideración para hablar de las ideas teóricas, implica una consideración, entre otras, de las y los maestros como portadores de una memoria didáctica, ¿no? Y acá, para cerrar, viene a cuento una idea. Esta idea de memoria didáctica es una idea de Brousseau,
y él parte de un análisis donde plantea que el sistema de enseñanza tal cual nosotros lo conocimos es un sistema sin memoria, porque justamente es un sistema sin memoria, porque cuando los chicos inician un año, lo que saben, lo que la maestra del año anterior pasa es lo que enseñó. La forma cultural de lo que enseñó. Enseñé suma con dificultad, enseñé proporcionalidad, enseñé figuras, enseñé triángulos. Pero esas no son las condiciones en las que enseñó ni las condiciones de aprendizaje de los chicos. Y es ahí donde en esa pérdida hay una pérdida de memoria, ¿no? Entonces Brousseau plantea, como para convocarnos al desafío de pensar esto, de qué manera se manifiesta en el acto de enseñar el hecho de que los alumnos hayan incorporado o no anteriormente ciertos conocimientos. ¿Se puede decidir un acto de enseñanza ignorando lo que los alumnos han hecho previamente? Y si no, ¿dónde está inscrito el recuerdo de lo que hicieron? ¿En el legajo individual de los alumnos? ¿En el nivel que alcanzan? ¿O por el contrario, únicamente en el programa o en el punto al que llegaron en un momento dado? ¿No? O sea, como que lo que esta idea a lo que nos está llamando a reflexionar es que en ninguno de estos lugares, si yo digo llegaron a este punto del programa, no estoy hablando de cómo aprendieron, de cuáles fueron sus condiciones de enseñanza y de aprendizaje. Y en este sentido, la idea de acuerdo institucional desde adentro de las prácticas, producto de un trabajo reflexivo e institucional que requiere condiciones para suceder, todo esto, en ese marco es posible construir una memoria didáctica de verdad, ¿no? Bueno, nos quedamos por acá. Sí, solo agrego algo, Patri, de esto que vos decís del trabajo colectivo, que también está bueno pensar que también es necesario un trabajo colectivo en el profesorado para formar maestros, que la tarea de formar maestros y maestras en el profesorado también exige un trabajo colectivo entre cátedras, trabajo colectivo que es bien complejo, ¿sí? Por lo menos acá en Capital las materias son cuatrimestrales, o sea que los chicos y chicas que van a estudiar para maestros nos tienen ratitos, unas pocas clases a cada uno, y si no hay unas decisiones colectivas de cómo pensar una enseñanza más a largo plazo, es complejo. Entonces está bueno pensar lo colectivo en la escuela primaria y también pensar el trabajo colectivo en el profesorado. Claro, porque también los estudiantes también son de todos, ¿no? Dentro del profesorado. Y entonces también eso, ¿no? Esa responsabilidad compartida de la formación. Y hay que pensar las condiciones de trabajo de los profesores y las condiciones en el profesorado y en las escuelas sobre las que hay que seguir peleando para que esto sea posible, ¿no? Muy bien, chicas, muchas gracias. Tomamos muchas notas. Hay acá una mano levantada de Silvia Cero. Están ahí aplaudiendo. Yo también aplaudo. Buenas tardes. Sí, Silvia, no dale. sé si me escuchan. Sí, escuchamos. Buenas tardes. Perfecto. Hola, Silvia. Me quedé pensando, obviamente, supongo que como todos, en muchas de las cosas que plantearon, pero por ahí me quedaba con algunas, uno siempre que se queda con lo, no quiero decir que sea así, ¿no? Pero una de las últimas preguntas que aparece en esta última diapositiva, la que dice el cómo, ¿no? El cómo aprendieron eso previamente esos estudiantes, y si bien los acuerdos tienen que ser institucionales, y sabemos que así debe ser por niveles, en los profesorados, yo soy docente profesora de educación primaria, y bueno, en los profesorados, en nivel primario, nivel inicial, también me parece que es fundamental pensar en cómo aprendieron esos niños en la primaria y cómo yo, docente de primer año de secundaria, voy a tomar eso que ellos aprendieron. Porque muchas veces esas trayectorias de esos estudiantes se les
se ven complejizadas en esto de que a veces no se toma ese cómo ese niño aprendió determinada operación en el nivel primario. Y si yo no tomo ese cómo, no voy a poder hacer un acompañamiento de esa trayectoria en el inicio de la escuela secundaria. Porque muchas veces he escuchado decir, no saben dividir. Llegan a primer año y no saben dividir. Bueno, a ver, ¿no sabe dividir? ¿O no saben dividir como yo quiero que divida? Con el algoritmo convencional. Bueno, y por ahí me parece que eso también es una cuestión, es lo que pienso, es una cuestión que también debemos trabajar en esto, en ese salto, en ese paso del nivel primario al nivel secundario. Eso solamente. Sí, de acuerdísimo. El tema de la coordinación, el intercambio entre primaria y secundaria es un temón, que a veces sucede y a veces no sucede, ¿no? Ahí hay una ruptura cuya hipoteca pagan los niños. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Eso es algo necesario, ¿no? Recuperar las condiciones de aprendizaje del primario en la escuela secundaria. De acuerdo. Carolina, ¿no? Sí, sí, hola. Bueno, nada, justo iba a preguntarlo, más o menos orientado a lo de Silvia, que tiene que ver con el tema de la articulación entre los niveles. A mí me pasa el tema de las articulaciones entre primaria y secundaria, y pasa esto, ¿no? Los informes son el informe del chico, pero cuando hablamos de pedagogía parece que lo único que cuenta es el contenido que llegaron, pero no el cómo llegaron a ese aprendizaje, ¿no? Y siempre secundaria recrimina esto de que, bueno, lo que comentaba Silvia, no pueden llegar a la adición, no hacen operaciones combinatorias, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y la excusa del primario es, bueno, llegan a quinto y no saben multiplicar ni dividir ni siquiera por 2 cifras. Bueno, eso todo el tiempo está. Y hoy lo que hablaron del trabajo colectivo entre docentes, de ver, a ver, que los alumnos son de todos y que no es recriminación, sino pensar en cuáles fueron esos acuerdos que tenemos que estar preestablecidos entre ciclos, ¿no? Yo estoy en la primaria, perdón, no había dicho, ¿no? Y cuán importante es no tan solo el contenido al que tienen que llegar, sino estos acuerdos preestablecidos que tenemos que trabajar dentro del aula, ¿no? Y algo que nos pasa en la institución donde yo trabajo es que tenemos, se están formando docentes que están dando clases, ¿no? Es una matrícula de docentes que se están formando y al mismo tiempo se están formando clases. Entonces, esto también en la institución estamos estableciendo estos preacuerdos, ¿no? Para ayudar a estos docentes que se están formando, para tener como una guía, porque en verdad tienen muchas cosas por abordar. Ellos lo que dicen es, una cosa es la clase teórica y otra cosa es estar dentro del aula, ver las necesidades, ver de qué manera abordar. Bueno, hay muchas cosas que pasan en el aula, pero bueno, en matemática por ahí esto de, bueno, tienen que saber que 2 más 2 es 4 y sigamos adelante, ¿no? Y no parar tanto, y el primer ciclo tiene que ver mucho más la alfabetización, el peso fuerte que tiene para un montón de cosas. Pero bueno, nada, me encantó que puedan hacer el énfasis en esto, en abrir, en esto de preestablecer acuerdos para poder garantizar en cierta forma, ¿no? aquellos contenidos, pero también para poder relacionar bien las articulaciones y que se hable más del cómo y no de hasta dónde se llevó. Hay una idea que sostenemos con algunos, no sé si todavía está Silvia Altman por acá, pero siempre hablamos de eso. Hay una idea que sostenemos de hace mucho, Carolina, sumo a lo que estás diciendo. ¿Por qué ir a buscar lo que no saben? ¿Por qué no podemos visibilizar lo que sí saben? ¿No? ¿Y cómo hacemos para partir y buscar y, digamos, darle a la oportunidad a los chicos de que puedan expresar lo que saben? Y no siempre, digamos, y partir de ahí porque no hay más remedio. No hay más remedio. Digamos, no suma nada más que a la estigmatización, hacer visible lo que no sabe si no puedo hacer un trabajo con eso. Digamos, o sea, ¿cuáles son? Si tomamos la enseñanza como un acto de comunicación, finalmente, o sea, ¿cuáles son las condiciones de interacción que estamos consiguiendo como responsables de ese acto?
Y si la única condición que estamos consiguiendo es el visibilizar lo que no se puede, no estamos planteando condiciones de interacción, ¿no? O sea, pero bueno, ahí también hay que predicar con los colegas, ¿no? Y una cosa más, Patri, tomo lo de Carolina, pero para otro lado, que es, hablando del trabajo colaborativo, tal vez algo que todavía tenemos pendiente, por lo menos acá en Capital, que es donde conozco más, es el trabajo colaborativo de profesores de los profesorados y maestros y maestras que ya están ejerciendo en la formación de los futuros maestros. Todavía hay mucha desconfianza previa entre los maestros que están ejerciendo y a los cuales a cuyas aulas van los futuros docentes y los profesores de los profesorados, ¿no? ¿Qué papel tienen los maestros que están trabajando en la escuela en la formación de esos futuros y futuras maestras? ¿Y cómo es el vínculo con los profesores de los profesorados? Me parece que ahí todavía tenemos un terreno para pensar, para investigar, para preguntarnos cosas de cómo construir justamente un trabajo colaborativo desde ahí. Me quedaba por algunas preguntas que hacía Carolina sobre los que están estudiando para ser maestros, que me parece que ahí todavía tenemos un terreno, para seguir pensando. Sí, y yo tengo una deuda, porque Milagros, ¿está por ahí Milagros? Milagros era que había preguntado esto de la otra maestra. Milagros. No era la Milagros que está acá, era otra Milagros. ¿Era esa? Soy yo. Ah, eras vos. Milagros Sotelo, es que hay dos Milagros. Eras vos, Milagros, ¿no? Milagros Sotelo. Nada, sumar una pastillita más, digamos, por ahí, bueno, el resto de lo que fue conversando Patri en relación con los alumnos son de todos, un poquito también, tiene un costadito sobre lo que vos preguntabas, ¿no? En el ejemplo eran Milagros y Matías, en realidad también Milagros, ¿no? El ejemplo de Milagros, no, ¿cómo se llamaba? Micaela y Matías. Micaela y Matías. Claro, vos decís, porque lo que dice Matías es, la otra maestra me dijo, ¿no? Creo que vos trajiste eso, ¿no? La otra maestra me dijo, claro, porque muchas veces los alumnos son de todas, no solo en el tiempo, o sea, fue mío, será tuyo el año que viene, sino al mismo tiempo, ¿no? Hay muchos programas, muchos trabajo con maestros de apoyo, muchos que trabajan al mismo tiempo con los mismos niños en momentos distintos. No sé si vos te referías un poco a eso, Milagros. Y digo que en ese sentido también, y un poquito lo que dice Matías es, la maestra me dijo que el más grande, y es verdad lo que le dijo la maestra, el más grande, lo que pasa que es el 1 y el 4, es el más grande en otro sentido que lo está pensando Matías, ¿no? Es el 1 posicionalmente más grande. Y digo, ahí no es que la maestra le explicó algo erróneo en ese sentido, sino que lo que entendió Matías de lo que pudo haber dicho, se pudo haber dicho en el aula. Y digo, en el sentido de pensar que compartimos alumnos y está buenísimo el analizar conjunto el error de Matías en lo que le pasó a Matías, la maestra de grado con la maestra de apoyo, con la maestra, digamos, no es que no pensarnos con si le explico bien, si le explico mal, sino tenemos problemas en la enseñanza, o sea, la enseñanza es complicada, es difícil enseñar. La relación entre enseñanza y aprendizaje no es tan sencilla y se trata de eso, de poner esto como problema, ¿no? en las instituciones. Y no sé si era por ahí un poquito lo que vos estabas pensando, pero poner un poquito la dimensión colectiva de la enseñanza en primer plano, en el pensar que ese Matías es de todos, es de todas, y lo que entendió Matías de lo que pasó y cómo intervenir sobre Matías para que entienda lo que está sucediendo en una cuenta y cuál es el que me llevo y cuál es el que pongo, me parece que es una responsabilidad de todos lo que le enseñamos a Matías, digamos, ¿no? Sí, y en el marco de esta conversación también podemos volver a traer el ejemplo del 8 más 11, porque del 8 más 11 igual 10, digamos, claro. Que en realidad son los dos palitos, que tiene que ver con que si a priori va a decir, uy, qué horror, mirá lo que hace, o vamos a tratar de entender primero, de darle la oportunidad que nos diga lo que quiso hacer. Claro. ¿No? Claro. Y eso, bueno, es también pelear con marcas institucionales muy fuertes, ¿no? O sea. Ahí una cosa, chicas, porque ya estamos casi sobre la hora y acá hay dos colegas que habían escrito en el chat
y quiero leer los comentarios. Alicia, Pau, te voy a mutear porque hace ruido, perdón. Alicia dice, la evaluación también como objeto de estudio para construir conocimiento didáctico, que me parece sumamente valiosa esa perspectiva también, ¿no? También tomar la evaluación como objeto de estudio para construir este conocimiento. Y la seño Valeria se autopercibe así que leo como lo escribió ella. Dice, encontrar espacios para pensar de forma colaborativa dentro de las instituciones sin duda es fundamental, pero encontrar esos espacios no siempre es fácil, tal cual, por los factores que son. De acuerdísimo. Entender la memoria didáctica como una herramienta que podemos utilizar los docentes para hacer acuerdos, mejorar aprendizajes y acompañar a aquellos que lo requieran también es sumamente importante. Quizás requiere esfuerzos que no siempre todos los actores están dispuestos. Gracias, me llevo uno. Mucho, me llevo uno no, perdón. Era por la conversación. Me llevo mucho, agradezco. Hay dos colegas que, bueno, Florencia Ayala, que estaba con la mano levantada, hola Flor, y Estela Maris, que van a ser las últimas dos que intervengan por el horario, ¿sí? Por una cuestión de respetar también los horarios que nos pidió UNIPE. Flor, dale. Hola. Hola, sí, Flor. me quedo, rescato mucho, agradezco un montón el espacio y pensaba en esto de qué importante que es encontrarnos y escucharnos, porque justamente uno cuando participa acá lo escucha y sí, es súper sencillo y accesible y decís, pero ¿cómo esto no sucede? Y no, la realidad es que los emergentes en cada institución van saltando y los pequeños incendios andan siempre persiguiéndonos, entonces, bueno, vamos poniendo un orden de prioridades y, bueno, termina el año, ¿no? Y decimos, ¿qué pasó? Pero, bueno, por ahí esto de abrir a las conducciones, a que esto de estas pequeñas puntas fundamentales de la memoria didáctica, de qué lugar se le da, en realidad que no sea un papel más que forma parte del hecho burocrático y administrativo de fin de año que todo el mundo hace rápido para irnos, porque son 50.000 papeles los que hay que hacer. ¿Y qué pasa con eso el año próximo, no? En febrero, ese encuentro, lo vemos entre las docentes, lo vemos entre los ciclos, lo vemos con las conducciones. Esa memoria didáctica rescata lo que se está planteando acá, que es lo que saben los pibes y las pibas, está el acento ahí, porque lo que no se sabe, bueno, es lo que vamos a trabajar, pero para poder trabajar lo que no se sabe, tenemos que saber lo que se sabe, porque si no tenemos ese conocimiento basiquísimo, es muy difícil construir los aprendizajes, los nuevos aprendizajes. Eso, pensaba en que los pequeños incendios nos persiguen, claramente, los vuelvo a decir, y no es que digo hay tiempo, y nos estamos tomando mate, sino que no, pero se le da realmente el lugar y la preponderancia a estas cuestiones de construcción básica. Tenemos este cimiento cuando pensamos en el año a nivel ciclo, a nivel trabajo con las conducciones y las coordinaciones. Nada, pienso en eso, les agradezco un montón el espacio porque es súper valioso, así que eso, quería compartir. Gracias. Gracias a vos. Muy bien. Estela Maris Pombo, y con ella cerramos el intercambio por el horario, ¿sí? Estela Maris. Buenas tardes. Hola, Estela. Hola, Hola, Estela. Patricia. Hola, ¿Cómo Pau. estás? Hola, ustedes. Alumna de la licenciatura de Adrogué, ¿no? Hola, Estela Maris, ¿cómo va? Esto viene como a reclamo para cerrar el encuentro. Está cerrada la ventanilla. Me tomé el atrevimiento de invitar a un colega de Frías, Santiago del Estero, que hace unos años venimos intercambiando mucho por WhatsApp, porque bueno, las provincias están como años luz del enfoque de la enseñanza de la matemática, y la verdad que es un reclamo que me viene haciendo el colega siempre que nos encontramos, siempre que charlamos. Este año cuando viajé en las vacaciones le llevé un montón de material impreso para que reparta entre sus colegas, de llevar a la UNIPE, ¿no? De federalizar. Yo sé que hoy hablaste justamente de los presupuestos universitarios, de la crisis
en educación que estamos teniendo actualmente, pero la importancia de federalizar todo esto, de que la UNIPE llegue a cada rincón de la Argentina, ya que, bueno, antes teníamos el Infod, y el Infod era una manera de llegar a cada rinconcito, pero, bueno, charlando con Cristian, no sé si andás por ahí, Cristian, los pueblos de la República Argentina, los niños también tienen derecho a aprender la matemática de la manera en que la estamos enseñando. Ahí anda Cristian. Nada, era eso, era ver la posibilidad de que la UNIPE se pueda extender más allá de lo que es Buenos Aires o de algunos puntos que yo sé que están, pero bueno, el tema de la virtualidad, ¿no? Para que estos colegas puedan acceder a estas magníficas clases, charlas, licenciaturas y formación. Digo, para seguir llevando a cabo el derecho de nuestros niños y nuestras niñas de nuestra república. Eso, era eso nada más. Bueno, gracias. Gracias, Estela. Patri, Mer y Pau, no sé si quieren decir algo más. Si no, yo cierro, como quieran. Sí, cerrá. Dale. Cierro. Gracias. Bueno, Gracias. Gracias a todas. Primero no, ya cerrando, quería por supuesto agradecer a todos los que se sumaron, a todas las que se sumaron hoy, que fuimos en un momento hasta 70 y pico. Evidentemente esto genera un montón de interés. Y agradecer particularmente a Patricia, a Mercedes, a Paola, que tal cual como dice Estela Maris y comentan todos los colegas en el chat, es hermoso escucharlas. Me quedo con la idea que dijeron, tal vez nos hacemos la remera, no solo que sepan más, sino que sepan distinto, y creo que ustedes aportan un montón para que nosotros no solo sepamos más, sino que podamos saber o pensar distinto. Solo la última palabra es decir y recordar que todo este intercambio y todo lo que se produce acá en la UNIPE y en la Semana Federal es en el marco de la universidad pública, y bueno, orgullo por ser parte de ella, y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Un gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Gracias, chau.